Más allá de si ella es demócrata y él republicano, si ella tiene más de 2 décadas de experiencia en la política y él siempre se ha mantenido en el mundo de los negocios, o si ella es una mujer liberal y él un hombre conservador, las verdaderas diferencias entre Hillary Clinton y Donald Trump las marcan sus propuestas en la campaña. Entre los principales ofrecimientos de ella están lograr una reforma migratoria integral, buscar la incorporación de inmigrantes, expandir el alcance de Obamacare, promover también la atención de la salud reproductiva, contemplando la anticoncepción y el aborto seguro, mantener y enriquecer los actuales acuerdos comerciales, elevar el salario mínimo nacional a $15 por hora, modernizar las Fuerzas Armadas, crear también alianzas para derrotar al Estado Islámico, establecer restricciones para la compra-venta de armas, defender el matrimonio igualitario y los derechos de la comunidad trans, además de no crear impuestos para familias que ganen menos de $250,000 por año. A su vez, él promete construir un muro con la frontera con México, deportar a todos los inmigrantes que hayan cometido algún delito, reemplazar el Obamacare con cuentas de ahorro para la salud, prohibir algunos tipos de aborto, renegociar el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, eliminar también el Acuerdo Transpacífico, elevar a $10 el salario mínimo por hora, prohibir temporalmente la entrada de musulmanes a Estados Unidos, bombardear campos petroleros en Irak y Siria para así frenar el financiamiento de ISIS, y eliminar los impuestos sobre ingresos para familias que ganen menos de $50,000 anualmente. Bajo esta lógica, inmigrantes y mujeres o la golpeada clase media podrían determinar el triunfo de uno u otro de los candidatos, así las claves de las elecciones de 2016.